Muy buenos días, hermanos. Muchas gracias por la invitación. Es un tiempo agradable pasar meditando en la palabra de Dios y en esta ocasión, sobre todo en el texto escogido para esta devocional, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, donde dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como muchos textos en la palabra de Dios, encontramos algunos que contienen muchos detalles, muchas verdades, y desde un solo texto podemos encontrar una variedad de temas de las cuales debemos tomar en cuenta, meditar, estudiar. En esta ocasión, este texto tiene muchos detalles y quisiera compartir con ustedes algunos de esos detalles. En primer lugar, este texto nos declara la autoridad y el carácter de Mesías de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo: de cierto os digo. Se da a sí mismo esa autoridad. Lo que yo os digo es fundamental. Mi palabra es fundamental. Entonces, el Señor Jesucristo está mostrando la importancia que debemos tener y asumir acerca de Él, en cuanto a Él. Ahora, esto es muy importante porque quitarle autoridad al Señor Jesucristo es lo que muchos grupos religiosos han hecho y han fracasado. Así también se forman los falsos maestros, se forman las falsas doctrinas, enseñanzas erróneas, porque están quitando la autoridad a nuestro Señor. Y aún más, quitarle el carácter de Mesías. Él es el Mesías. Y sabemos que más de la mitad de la población mundial no acepta al Señor Jesucristo como el Mesías. Los musulmanes, los mismos judíos, son personas que no ven en el Señor Jesucristo el Mesías esperado. Entonces se tiene que proclamar acerca de Él es nuestro Mesías y Él es a quien nosotros hemos esperado. No, ellos han esperado y nosotros ya lo tenemos. Pero también este texto nos muestra otra característica del Señor Jesucristo, y es que Él es juez. Noten cómo este tema fundamental está bien entrelazado en las palabras de este versículo. Necesito leer nuevamente para que notemos que Él es juez. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación. Esta palabra es usado en el término legal, en la presencia de un juez, quien determina quién es o no condenado. Jesucristo está mostrando que Él tiene esa atribución, Él tiene esa autoridad de determinar quién es y quién no es condenado. Por lo tanto, Él nos está mostrando ese carácter que tiene de ser juez. Él es un juez, Él es el juez, y debemos presentarnos ante Él con esa misma reverencia, con ese cuidado. Y Él, como juez, nos muestra dos detalles que el mundo tiene que saber, tiene que conocer. En primer lugar, de que los que están muertos en sus delitos y pecados, aquellos que están en una situación alejadas de Dios por causa de su pecado, tienen solución en Él. Él es el que determina acerca de los que están muertos en sus delitos y pecados. Jesucristo es el único que puede a esas personas declararles inocentes, declararles libres de la culpa de sus pecados. Pero hay más. También Él, como juez, puede determinar acerca de aquellos que están muertos en sus sepulcros. La resurrección. Jesucristo tiene esa autoridad de dar vida a los que están muertos. La segunda parte del verso 24 dice: tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ambos grupos recaen en las poderosas manos de Dios. Aquellos que están vivos, pero están en sus delitos y pecados, condenados por su pecado, Cristo tiene el poder de darles vida a ellos. Y en segundo lugar, aquellos que ya están en la tumba, pero creyeron en Él, también les va a dar vida.
van a resucitar, y está hablando de su poder, su fuerza. Por supuesto que lo hará con el Espíritu Santo, eso ya lo sabemos en los estudios de teología, pero el punto aquí es que este texto nos está mostrando al Señor Jesucristo como juez. Entonces, lo tenemos como Mesías, pero también lo tenemos como juez. Pero para poder participar de esas características de vida eterna que Él está ofreciendo como Mesías o como juez, se nos presenta dos características o dos fundamentos para acceder a esa vida. ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra. Quiero mostrar el primer detalle, es oír la palabra del Señor, oír al Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice de cierto, esto es una forma de llamar la atención. Es decir, aquello que te voy a decir es de suma importancia y quiero que prestes mucha atención. Es un modismo del lenguaje de aquel entonces. De cierto te digo, pon mucha atención. Y es que la forma en cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él es por fe. Y la única forma de ejercer fe o motivar fe en una persona es por el oído. Cuando nosotros prestamos atención por medio de lo que vemos, ya no es fe, porque lo estamos viendo. Todos los demás sentidos que tenemos no ejercitan la fe, no promueven la fe. Nuestros sentidos son motivados a creer porque hubo una demostración. En cambio, el oído necesita fe, motiva la fe. Si alguien viene y te dice, sucedió tal cosa, o le crees o no le crees, porque no hay evidencia, solo te está diciendo, solo te está manifestando verbalmente algo y tú decides creerle o no creerle. Eso es fe. Entonces, cuando Jesucristo dice, yo les digo, yo les comunico y ustedes tienen que creer en aquello que les digo, el que oye mi palabra. Él está motivando la fe en las personas. Él está estimulando la fe. Y esto de escuchar a Dios no es de ahora. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Encontramos un texto que es muy conocido entre los hebreos, muy renombrado, memorizado, promocionado, el Shema. Deuteronomio 6, donde dice, oye Israel, Adonai o Elohim, nuestro Dios, Él es uno. Ese verso habla de oye, escucha. Y es muy conocido porque ese es el fundamento de Dios. Tenemos que escuchar su palabra. Oír la palabra de Dios motiva la fe. Y la fe es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Por eso es que Romanos también dice que Él ha enviado los predicadores para que la gente escuche su palabra. La fe viene por el oír y el oír de su palabra. Ese es el ingrediente fundamental para una relación perfecta con Dios. Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios y la fe viene por el oír. Entonces Él está diciendo en este versículo, tienes que escucharme. Ese es el fundamento de una fe genuina. Ese es el fundamento de mi relación con Dios. Pero en segundo lugar, o la segunda característica es, y cree. De nada sirve que tú escuches y no creas. Allí viene el punto de la decisión. Tú decides creerle. Tú decides escuchar a Dios. Es tu decisión. En ese momento estás ejerciendo fe. Y en este punto quiero aplicarlo no solo a la salvación. Para la salvación es fundamental. Las personas escuchan el Evangelio, escuchan acerca del Señor Jesucristo y deciden si creen o no creen. Si creen, tienen vida eterna, como dice el texto. Pero si no creen, se van a ir a condenación eterna porque han rehusado creer en el Señor Jesucristo. Es algo que tú tienes que hacer. Pero siendo ya creyentes, esto también se aplica a las diferentes áreas, diferentes aspectos de nuestra vida, donde Dios nos comunica una verdad y nosotros decidimos si vamos a creer o no en esa verdad, si vamos a obedecer a aquella verdad que Dios nos está comunicando. La vida del creyente es un andar en fe.
Todos los días caminamos en fe, todos los días damos pasos de fe, vivimos por la fe, por lo tanto vivimos por creer en el Señor Jesucristo. Estamos ante una pandemia, tú decides cómo vivir esa pandemia, decides creer en el Señor Jesucristo, decides hacer las cosas por fe en el Señor Jesucristo. Es una decisión diaria, o decides de otra forma y prefieres huir de la palabra de Dios. Entonces hay decisiones diarias, constantes, en la educación de nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos. Tenemos tantas sugerencias, tantos métodos, tantas formas. Gente con muchos diplomas en la pared te dicen cómo educar a tus hijos, pero la palabra de Dios te dice una forma que a veces los demás desprecian la forma en cómo la palabra de Dios te enseña a educar a tus hijos. Tú tomas la decisión, o le crees a Dios o le crees a ellos. Es tu decisión, oyes y decides. Tienes fe y crees. Y esa es la parte que Dios está buscando en el ser humano, que crean en Él. Entonces, en este verso nos está motivando a eso, a creer en el Señor Jesucristo. El que oye y cree tiene vida eterna. El que oye y cree, pero ¿en quién? ¿O en qué? No. La pregunta correcta es ¿en quién? Según el texto, el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a Dios, quien es el que me envió. Entonces hay una creencia en la persona de Dios. Depositar tu fe no en los hechos, en las acciones de Dios, sino en la persona de Dios. Muchas personas tienen fe en Dios porque han experimentado milagros, porque han experimentado proezas, maravillas de Dios en su vida. No creemos por los actos, hechos, sino en la persona, por lo que Él dice, por lo que Él es. Y Jesucristo es el Mesías. Y Jesucristo ejercerá la función de juez. Tienes que creer en Él. Para terminar, quiero leerles lo que dice el mismo apóstol Juan en la primera carta, capítulo 5, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Reitera la fe en la persona, en el Señor Jesucristo. Creer en Él, depositar tu fe en Él por medio de haber escuchado la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios motiva la fe. Ver los milagros de Dios motiva gratitud. Ver las proezas de Dios motiva la admiración. Pero la fe, que es el medio, el vehículo por el cual nos comunicamos, nos relacionamos con Dios, se motiva por el oír. Escuchar a Dios, escuchar su palabra y creerle. Hermanos y amigos, toda persona que quiere tener vida eterna tiene que escuchar a Dios y creerle a Él. Y los que ya somos creyentes, nuestra vida es una vida de fe. Tenemos que escucharle a Él y vivir para Él, creer en Él y cada día ejercer esa fe. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por esta invitación. Un abrazo para todos.